Bueno, pues en esta ocasión vamos a revisar dos fórmulas de derivadas que son bastante comunes. La primera es la derivada con respecto de x de la función e a la u. Y bueno, la derivada de esta función es ella misma multiplicada por la derivada con respecto de x de el exponente, que en este caso es u. Y hay que recordar que para los videos que hemos realizado, u es una función que depende de x. Entonces, la otra fórmula que también vamos a revisar en este momento es la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, cuya derivada se define como 1 entre u multiplicado por la derivada del argumento de este logaritmo. Entonces vamos a poner un par de ejemplos bastante sencillos. Como número 1 vamos a utilizar la función exponencial. Entonces imaginemos que tenemos la función f de x es igual a e a la 3x y pues el objetivo es obtener la derivada. Recordando que mediante fórmulas es mucho más sencillo derivar en comparación con aplicar la definición. Ahora bien, si seguimos la fórmula de la derivada de e elevada a una función de x, entonces esta fórmula nos dice que la derivada de e a la 3x es e a la 3x por la derivada con respecto de x del exponente. En este caso el exponente es 3x. Entonces la función derivada de la función que nos proporcionaron e igual a 3x de la función propuesta es e a la 3x, que es la misma función, por la derivada del exponente. Ahora bien, para derivar 3x recordamos que las constantes que se encuentran multiplicando pueden salir de la derivada y nos quedaría 3 por la derivada de x, que sabemos vale 1, y finalmente esto sería multiplicado por 3. Finalmente la derivada de la función es igual a, ordenando de otra forma, sería 3 por e a la 3x. Vamos a poner un ejemplo un poco más complicado, un poco más interesante. Digamos f de x es igual a e a la x cuadrada menos 2x. Si nosotros derivamos nuevamente aplicando la fórmula de la derivada de una exponencial con base e, la función f' de x nos quedaría la misma función, es decir, e a la x cuadrada menos 2x multiplicado por la derivada con respecto de x de x cuadrada menos 2x. Derivadas que son bastante sencillas porque son nada más algunas potencias de x. Entonces la función derivada nos queda e a la x cuadrada menos 2x multiplicado por la derivada de x cuadrada, que aplicando la derivada de una potencia de x sabemos que es 2x menos 2x, la derivada de 2x sería 2 por la derivada de x, que sabemos vale 1, nos quedaría 2. Entonces finalmente, si arreglamos esta derivada un poquito distinto, nos queda algo así como 2x menos 2, que multiplica a e a la x cuadrada menos 2x. Ahora bien, para la segunda fórmula de derivada que tenemos por acá, que es la derivada de un logaritmo natural, podemos poner algún ejemplo. Por ejemplo, la función f de x igual a logaritmo natural de x de 3x cuadrada. Entonces, según la fórmula, dice que cuando nosotros vamos a derivar una función que es un logaritmo cuyo argumento es alguna función de x, en este caso el argumento es 3x cuadrada, entonces se sigue que la derivada es igual a 1, por acá se puede observar, a 1 dividido entre el argumento por la derivada del argumento. Entonces, si para nosotros el argumento es 3x cuadrada, la derivada de esta función sería 1 dividido entre 3x cuadrada por la derivada con respecto de x del mismo argumento, es decir, de 3x cuadrada. Entonces, la f' de x para esta función, logaritmo natural de 3x cuadrada, nos queda como 1 entre 3x cuadrada por, y ahora sí hay que derivar 3x cuadrada, que sabemos que este 3 está multiplicando, entonces puede salir multiplicando de la derivada y solo nos quedaría la derivada de x cuadrada, que es bastante sencilla. Entonces nos quedaría algo así como 3 por la derivada de x cuadrada, que vale 2x con la regla de la potencia o la derivada de una potencia de x,
y esto es igual a 1 entre 3x cuadrada por 6x. Si simplificamos aquí un poco, 6 entre 3 nos quedaría 2, x entre x cuadrado nos quedaría 1 entre x, y entonces esta es la derivada de la función esta que tenemos por acá, logaritmo natural de 3x cuadrada. Vamos a terminar con otra última integral que se aplica a un logaritmo. Vamos a proponer la función f de x igual a logaritmo natural de x menos 1, por ejemplo, y entonces la función f' de x nuevamente sería 1 dividido entre el argumento, que para este caso es x menos 1, por la derivada con respecto de x del mismo argumento, es decir, de x menos 1. Esta derivada es bastante sencilla porque nada más hay que derivar a x y hay que derivar a menos 1, pero como menos 1 es constante, su derivada es 0 y finalmente la derivada de x es 1. De manera que la f' de x, es decir, la derivada del logaritmo natural de x más 1, sería 1 dividido entre x menos 1 y nada más. Reitero, aquí la derivada de x es 1 y la derivada de 1 pues me queda 0, y es por eso que obtenemos este resultado.